Ah, Listo, Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Vamos a dar inicio a este webinar con la presencia que tenemos de las dos autoridades que están, el vicerrector de la universidad, Magíster Héctor Flores, y Juan Bautista Casale, presidente del Ateneo de Cartes. Así que, adelante, señor vicerrector. Bueno, gracias Jorge. Hola a todas y todos. La verdad que es un gusto, una alegría poder estar compartiendo este espacio. Por lo tanto, felicito a Jorge y a toda la gente de la Escuela de Economía, Negocio y Transferencia Tecnológica, bueno, que se hayan puesto a pensar y hayan generado este espacio donde se puedan analizar, discutir, debatir de alguna manera y en perspectivas temas vinculados al sector agrario y al sector ganadero, ¿no? Dos sectores que son fundamentales para la economía de la República Argentina, que tienen un dinamismo que realmente hay que aplaudirlo, porque la verdad que si hay un lugar donde ha penetrado fuertemente la tecnología y ha sido incorporado, ha sido el sector ganadero y el sector agrícola, y eso lo ha hecho un sector competitivo y vuelvo a repetir, muy importante para la economía argentina. Así que simplemente quería darle las gracias. También, por supuesto, es una alegría que la gente haya respondido a esta convocatoria, porque bueno, cuando uno organiza algo siempre tiene la expectativa que del otro lado se va a entender, ¿no es cierto?, cuál es el objetivo, y bueno, y cuando la gente responde, quiere decir que estábamos acertados en la temática y en el tratamiento de algunas problemáticas que creemos que son importantes para el país, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida de la gente. Así que yo no quiero extenderme mucho, porque en realidad ustedes han venido a escuchar a Eduardo y a Carlos más que a mí, y está Juan Bautista también ahí para decir sus palabras. Darle las gracias también a la gente del Ateneo de Cartes, que la verdad que también han ayudado y han hecho que esto sea posible. Y bueno, y a nuestros dos oradores de hoy, que no hace falta presentarlos, porque toda su trayectoria hace que sean personas conocidas en el ambiente y que realmente hayan hecho que, bueno, que esta convocatoria tenga el éxito que ha tenido. Así que como Universidad Nacional de San Luis, la verdad, un agradecimiento a Eduardo, a Carlos, a Juan Bautista, y bueno, y por supuesto a todos los que han respondido a esta convocatoria de este tema, que vuelvo a repetir, creo que es un tema sumamente importante para ser analizado en esto, ¿no? En esto de la perspectiva, la prospectiva, y qué podemos esperar hacia futuro del tema agrícola y del tema ganadero. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, éxitos. Bueno, paso a presentar entonces. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Jorge, como director de la Escuela de Economía, Negocios y Transferencia Tecnológica de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, por esta oportunidad. También al decano de la facultad, Héctor, al vicerrector de la Universidad Nacional de San Luis, por esta oportunidad. En este momento me encuentro representando, siendo miembro también de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Agropecuaria de la universidad, pero a su vez en representación de Ateneo Cartes. Para nosotros siempre digo que es muy importante la capacitación y la formación en todas estas cuestiones que tengan que ver con el sector agropecuario. Como todos sabrán, nosotros estamos íntimamente relacionados a este sector, y para nosotros es una oportunidad muy grande la de hoy estar presenciando estas capacitaciones con tan buenos expositores como son Eduardo Ponza y Carlos Guida. También agradecerles a ellos por acceder a brindarnos esta capacitación, y esperemos que sea muy productiva y que todos la puedan aprovechar. Bueno, gracias, vicerrector, gracias, Juan Bautista. Vamos a dar lugar, en primer lugar, a Eduardo Ponza, un referente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero agrónomo,
y además tiene un máster en administración de negocios, ¿no? Y un activo participante de todo lo que es la economía agraria y la administración rural. Es docente, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Agronomía de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Él nos va a hablar en un tema que creo que es innovador, porque bueno, es la primera vez que vamos a escuchar el tablero de comando aplicado a sistemas ganaderos. Creo que es una innovación, nosotros siempre lo hemos visto en otras empresas, en la industria sobre todo, así que bienvenido Eduardo Ponza, gracias por participar, hacerlo en forma ad honorem, gratuita, que para nosotros también es muy importante. Muchísimas gracias. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias por la presentación, muchas gracias Héctor, Juan Bautista, y un saludo a Carlos también. Así que agradecerles la invitación, agradecer a la Universidad de San Luis, a Cartés, esta invitación y propiciar el desarrollo de este tipo de encuentros que a todos nos favorecen. Creo que todos siempre salimos enriquecidos, tanto los que participamos, los oradores, los organizadores, todo esto enriquece y ayuda a difundir información, conocimiento, y bueno, y enriquecernos, ¿no? Como docentes y como profesionales y como productores. Así que bueno, empiezo a compartir la pantalla. Ir a animación. Y bueno, entonces en este marco de este webinar, voy a hablar de este tema que, como decía Jorge, puede sonar un poco raro, de una metodología más conocida en otro tipo de empresas, aplicándola al sector agropecuario y al sector ganadero en particular, el tablero de comando en sistemas ganaderos. Yo no voy a hablar de perspectivas de precios o perspectivas de mercado, ¿no? Ya vamos a ir bajando las expectativas, como decía antes, como decíamos, hablábamos recién. Voy a hablar de métodos y metodologías y enfoques para gestionar empresas y de alguna manera proyectarnos, sí, a lo que viene, ¿no? Abiertos al futuro de lo que viene para el sector agropecuario en general y de la producción ganadera en particular. Bueno, como dijo Jorge, yo estoy en este momento en Tandil, pertenezco a la Facultad de Ciencias Veterinarias, también soy docente en la Facultad de Agronomía, en la Universidad Nacional del Centro, y bueno, después voy a hacer algún comentario sobre esto. Pero vamos a comenzar, y como sé que hay mucha gente joven y algunos estudiantes, vamos a empezar con una trivia, con una pregunta. No pueden contestar, ya lo sé, pero entonces lo dejo como para que cada uno haga su propia respuesta, ¿no? Ahí tienen dos cortes de carne, y les pregunto, y les desafío, a ver cuál de ellos dos les parece que viene de un sistema pastoril, y cuál proviene de un feedlot, el de la derecha o el de la izquierda. 30 segundos para pensar. Y bueno, el de la derecha proviene de un sistema pastoril. El de la izquierda proviene de feedlot. No sé si han acertado o si ya tenían alguna idea o por lo menos algún indicio de la posible respuesta. Pero en definitiva, nos juguemos por una o por otra alternativa, lo que vamos a mirar son indicadores. En este caso, el color de la carne, la presencia de grasa dorsal, el color más coloreado de alguna manera de la grasa por la presencia de beta-carotenos que le transmite el pasto, mientras que el sistema de feedlot tiene más grasa intramuscular, con lo cual puede llegar a tener un poco de sabor diferencial. Más allá de esta trivia y de esta anécdota, lo importante acá es que estamos usando información para, en este caso, elegir una alternativa y, en todo caso, tomar decisiones. Sistematizar información para elegir y para decidir. ¿En base a qué? En base a indicadores, en base a estándares que uno conoce, conocimientos previos, fuentes de información. Y de esto se trata el uso de indicadores para tomar decisiones. Esto trata también el cuadro de mando integral, la metodología del cuadro de mando integral.
Este cuadro de mando integral, según sus autores, Kaplan y Norton, es un sistema de gestión que tiene indicadores numéricos, cuantitativos, es un modelo para gestionar y para gestionar información desde distintos puntos de vista de la empresa. Intenta, en base a una visión y a una misión y a la estrategia que la empresa se esté proponiendo o que la unidad de negocio de la empresa se esté proponiendo, transformar esa visión, esa misión y esas estrategias en objetivos. Y a su vez, estos objetivos, verlos desde 4 perspectivas diferentes y bajarlos a números a través de indicadores, que no solo van a ser de producción o económicos. Y ahí está también parte de la innovación de Kaplan y Norton, ¿no? Incluir también todo lo que hace al capital intangible. De correlacionar un mapa estratégico de causa y efecto, en donde van a ir surgiendo los inductores de actuación, o sea, qué podemos hacer para ir logrando esos objetivos que nos hemos planteado. Para esos indicadores que formarán parte del cuadro de mando, definirles umbrales críticos, qué sería un valor tolerable, qué sería un valor bueno, cuál es el objetivo, en definitiva, cuál es la meta que cada indicador tendría, y en base a eso señalizarlos como un semáforo para ir después poder controlar e ir pudiendo determinar cómo vamos en relación a la estrategia y en relación a los objetivos planteados originalmente. Es decir, que es un método también de planificación, un método de control y una herramienta para unificar y alinear la decisión estratégica de largo plazo, basada en la visión, con la táctica y con lo operativo, es decir, relacionar los distintos niveles de la empresa y no fraccionarla en compartimientos estancos. Finalmente, podemos decir también que es un elemento muy importante de comunicación, comunicar la estrategia, comunicar los logros, comunicar los objetivos y comunicar el grado de realización de ellos. Es decir, que también de alguna manera implica un elemento de cohesión para una empresa o para una organización. ¿Cuáles son las perspectivas originales, según Kaplan y Norton? Los puntos de vista para los cuales analizar la empresa y proponer objetivos. Por un lado, el punto de vista económico y financiero, ¿no? Los resultados económicos, lo tradicional, digamos así. Por otro lado, la perspectiva de los procesos internos de la unidad de negocio, de la unidad estratégica de negocio. En este aspecto cabe la pregunta, ¿en qué debemos ser excelentes? ¿Qué es lo que no puede fallar? Acá entraría en el sector agropecuario todos los aspectos productivos, es el aspecto clásico de la empresa agropecuaria. La dimensión o la perspectiva del cliente y del mercado, cómo nos ven los clientes, cómo nos estamos insertando y posicionando en el mercado, con qué tipo de producto. Y acá viene el punto de vista, la perspectiva más intangible, más cualitativa, que es la perspectiva del aprendizaje y el crecimiento. ¿Qué tenemos que hacer hoy para seguir mejorando y creando valor a futuro? Y acá trabajar sobre el aspecto humano, el capital intelectual, el conocimiento, el grupo de trabajo. En el sector agropecuario le agregamos una quinta perspectiva, un quinto punto de vista, que es el de la sostenibilidad. Los mismos Kaplan y Norton admitían que se podían plantear otras perspectivas. Bueno, en general nos parece hay bastante consenso en el sector agropecuario de que cada vez que se aplique un cuadro de mando integral se agregue esta quinta perspectiva de la sostenibilidad. Y acá no solamente vamos a hablar de sostenibilidad o sustentabilidad ambiental, sino que también vamos a incluir la sustentabilidad social y el punto de vista animal, el bienestar animal. El cuadro de mando no es simplemente una combinación de indicadores agrupados en 4 perspectivas. Como dije antes, identifica las relaciones de causa y efecto, los inductores de actuación, comunica, y es aplicable a cada empresa. Es decir, no podemos hablar de un cuadro de mando general, estándar, porque cada empresa debe armar en base a sus propios objetivos y a su propia visión y a su propia estrategia, su cuadro de mando particular para su situación. Pero bueno, como metodología vamos a decir, y podemos decir algunas cosas generales, ¿no?
establece prioridades, clarifica, consensúa la visión, comunica, alinea lo estratégico con lo operativo, bueno. Y tengamos en cuenta otra cuestión, los indicadores estratégicos no son lo mismo que indicadores de diagnóstico. Acá podríamos pensar en un tablero de control. ¿Pero a qué me refiero? Podemos hablar de un tablero de control, no necesariamente en el marco de un cuadro de mando. No necesariamente es lo mismo. ¿Estos qué serían? Indicadores no vinculados directamente a lo estratégico, pero de cumplimiento necesario para la supervivencia de la empresa o del negocio. Es decir, podemos asimilar el cuadro de mando a un GPS, donde planteamos un objetivo a donde queremos llegar, y en base a la situación actual planteamos nuestra ruta, nuestra estrategia, y acá podemos aplicar un tablero de control de cómo vamos avanzando en esta estrategia. Pero simultáneamente podemos tener un tablero de control de diagnóstico, que sería como el medidor de combustible de la camioneta, en donde simplemente vamos chequeando el grado de cumplimiento de variables generales. A lo mejor no están directamente relacionados con nuestra estrategia o con nuestro objetivo, pero que igual tienen que supervisarse porque son variables que deben estar funcionando adecuadamente para el desarrollo de la empresa o del negocio en general. Es decir, que dentro del control de la estrategia, que puede incluir un tablero de comando de la misma, hablamos del verdadero cuadro de mando integral. Pero también podemos plantear un tablero de control donde monitoreamos variables generales del ambiente o del entorno, aunque no estén del todo relacionados o directamente relacionados con nuestra estrategia en particular. Entonces, más allá de esto que a veces en la bibliografía y en los trabajos que hay puede haber un poco de confusión, hablemos de tableros de control o hablemos de tablero de comando o de cuadro de mando, lo que siempre tiene que estar presente son estos elementos. Planteo de objetivos, cuáles son nuestros factores claves de éxito, sobre qué variables tenemos que trabajar básicamente para alcanzar nuestros objetivos, los indicadores, los KPI, que son los indicadores estratégicos, con sus metas, con sus umbrales, que nos van a ir diciendo en la medida que los controlemos cómo nos está yendo, y sobre todo, y esto es fundamental, esos KPI, que esos indicadores, que esa métrica dispare posibles decisiones. Es decir, sobre qué variables trabajar en base a los indicadores y su control. Es decir, si vemos que no se está cumpliendo un indicador, o vemos que está ocurriendo algo con el indicador o con lo que hace al indicador, poder disparar una decisión. Eso es muy importante. Bueno, los indicadores van a tener después, entonces se pueden ir controlando y se pueden ir clasificando de acuerdo a un color, si se cumple el objetivo, si estamos en una zona intermedia o si estamos en una zona crítica. Entonces, los factores claves de éxito y los indicadores forman parte de un tablero de comando, ya sea un tablero de control, un cuadro de mando, o puede ser también un tablero de simple diagnóstico de variables del entorno, pero que tienen que cumplirse. Acá les voy a presentar rápidamente, que me parece interesante, más allá de que por ahí no tiene un número estadísticamente significativo, pero me parece interesante un trabajo que se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional en el 2018, a partir de un relevamiento de encuestas, 68 encuestas en la provincia de Santa Fe, en donde se les preguntó a productores y profesionales ganaderos de cuáles serían los principales factores clave de éxito y los correspondientes indicadores en un cuadro de mando. Y respondieron los puntos que más se respondieron son los que aparecen ahí en la pantalla. Me llama la atención, y los pongo por eso en primer lugar, fíjense la importancia de los aspectos cualitativos, los aspectos intangibles, como la capacitación y motivación del personal, la capacidad de planificar y presupuestar y la necesidad de hacerlo, el asesoramiento profesional, la disponibilidad de información. Después tenemos las variables más tradicionales, la tasa de destete, la carga, la preñez, la condición corporal de los vientres, el seguimiento de un plan sanitario, la ganancia de peso vivo, los precios de venta, la rentabilidad, fíjense, también importante la rentabilidad más que los resultados económicos en sí, es decir, la rentabilidad es la relación con el capital invertido, y esto es un factor muy importante
en ganadería, en donde no solamente importa el margen bruto o los resultados que obtengamos, sino esa relación entre el resultado que se obtiene y el capital, la hacienda. Sobre todo teniendo en cuenta, ahora lo vamos a ver, que los sistemas ganaderos han sobre todo aumentado, han venido creciendo en carga por hectárea, es decir, en capital invertido. El costo de producción, las instalaciones, las buenas prácticas de manejo, bueno, ahí podemos pensar que están presentes las perspectivas de Kaplan y Norton, del cuadro de mando, ¿no? Lo de arriba vendría a ser la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, todo lo que tiene que ver con el personal y con la capacidad de gestionar y de manejar información. Todo lo que tiene que ver con la producción, los indicadores reproductivos de producción, sería la perspectiva de los procesos internos. Obviamente que los precios de venta funcionan en la perspectiva del mercado, la rentabilidad, los costos de producción desde lo económico-financiero, y las instalaciones y las prácticas de manejo como perspectiva de sustentabilidad y de bienestar animal. Si miramos o seguimos la secuencia del cuadro de mando, arrancamos por un diagnóstico de la empresa, un diagnóstico estratégico de la empresa, y en ese marco se plantea la visión, la misión, los valores y la estrategia básica del negocio que se quiere llevar adelante. Luego los objetivos por perspectiva. Y en función de esos objetivos y de cada perspectiva se identificarán los factores claves de éxito, el mapa estratégico, o sea, las relaciones de causa y efecto para lograr los objetivos, los indicadores como un elemento de planificación y de seguimiento, y la meta y los umbrales críticos. Vamos a decir algo sobre algunos de estos aspectos del cuadro de mando que ya hemos visto. En base a la visión y la misión, las estrategias básicas del negocio ganadero, podríamos pensar en forma genérica que hay estrategias de cantidad, es decir, puede haber productores que estén pensando sobre todo en aumentar la escala del negocio, la cantidad de producto, la cantidad de ternero destetado, la cantidad de kilos de carne, y esto se puede hacer básicamente de dos maneras, que no son excluyentes entre sí, se puede combinar ambas estrategias. La estrategia de la eficiencia y la estrategia del tamaño. La estrategia de la eficiencia implica mejorar la producción en base a los recursos que se aplican. Es una relación de producción en relación a recursos. El tamaño es tener más cantidad de producto en base a más cantidad de recursos. Tener más vacas, tener más cabezas, tener más hectáreas o gestionar más hectáreas productivas, etc. Es decir, aumentar el tamaño de los recursos para así lograr una mayor producción. Repito que no son excluyentes, podemos buscar eficiencia y tamaño al mismo tiempo, pero para clasificarlas de alguna manera. Por supuesto que también tenemos las estrategias de precio, en donde buscaremos mejorar el precio del producto, si es que queremos seguir dentro de un commodity, ver alguna posibilidad de integración vertical, segmentación de mercados, diferenciación por calidad y empezar por ahí también a descomoditizar el producto, es otra estrategia posible. Y hay otras más, que incluso acá pongo algunas, pero más también podemos pensar en todas las estrategias que tienen que ver con la producción de sinergia, con complementación con otras actividades, con otras unidades, con consolidación de la empresa, gestionar la liquidez. A veces los negocios ganaderos complementan negocios agrícolas o negocios agrícolas complementan negocios ganaderos, porque lubrican la liquidez, diversifican las fuentes de fondos y los momentos en los cuales se generan recursos. Reserva de valor, muy importante a veces en la ganadería, como una unidad de generación y reserva de valor, no solo de producción. El resultado por tenencia. La complementación que puede haber entre la producción, la superposición de superficie, etcétera, todas las estrategias que hay de articulación. Si bien la ganadería y la agricultura en cierto punto compiten, en otro punto se complementan. La posibilidad de agregar valor, la posibilidad de generar empleo, la posibilidad de agregar valor en origen, desarrollando localmente, contribuyendo al desarrollo local. La gestión ambiental, las externalidades que tienen que ver con lo ambiental, la biodiversidad, las pasturas, la materia orgánica, el agregado de materia orgánica al suelo, las rotaciones. La flexibilidad por tener distintas actividades, la gestión del riesgo. Todo esto pueden ser también objetivos de la ganadería. Podemos pensar también en objetivos de costo. Pero bueno,
me parecieron que estos son los más importantes y podemos ahí representar a gran parte de nuestros productores ganaderos, siguiendo alguna de estas estrategias. Si hacemos un diagnóstico estratégico general del sector ganadero, yo diría que hay bastante consenso y que es muy importante las estrategias que tienen que ver con el aumento de la eficiencia. Ya las estrategias que han aumentado el tamaño, básicamente la carga, ya se han realizado. Entonces ahora lo que está pendiente, y en eso se está trabajando, es en mejorar la eficiencia de nuestros sistemas ganaderos. Es decir, producir más con menos cantidad de recursos. Tanto a nivel micro como a nivel rodeo nacional. Hay bastante consenso en la importancia de esta eficiencia. Si esto lo miramos en el rodeo nacional, la eficiencia va a aparecer representada básicamente en la tasa de extracción. Nosotros sabemos que lo que se llama la faena se puede explicar por el stock que tenemos nacional multiplicado por la tasa de extracción. Esta tasa de extracción en promedio está desde 1990 en nuestro país en el 24,6%. Ha tenido algún aumento, ha tenido alguna caída, pero en general se mantiene en el 24%, 24-25%. Si multiplicamos la faena en cabezas por el peso medio de faena, que es otra variable de manejo, obtenemos el peso medio de faena. Perdón, obtenemos la producción. Multiplicando por el peso medio de faena, obtenemos la producción, lo que se llama la producción, ahora lo voy a aclarar, ¿no? Porque no necesariamente es la verdadera producción de nuestro rodeo, es simplemente los kilos faenados. Pensando de esta manera, podríamos decir que el stock es como el motor, son los cilindros, pero la tasa de extracción es el acelerador que nos permite a nosotros darle vitalidad a ese motor. Este factor, la tasa de extracción, es el factor de eficiencia que nuestro rodeo nacional está necesitando. Por otro lado, hay consenso también que es el que más puede mejorar y más rápido, en el corto plazo. No necesariamente tengamos en cuenta que la faena va a coincidir con la producción real, como dije, ¿no? Es decir, que tenemos una tasa de extracción real, la que se observa día a día, la que se puede medir en base a la faena, pero hay una tasa de extracción de equilibrio o sustentable, que es la importante, porque es la que realmente nos maneja, la que nos indica el nivel de producción real. ¿Por qué? Porque podemos estar faenando stock. Si faenamos stock, entonces parece que tuviéramos una tasa de extracción mayor a la que realmente estaríamos teniendo como tasa sustentable. O al revés, podemos estar faenando menos que la producción y estamos acumulando stock, estamos aumentando el rodeo nacional. Entonces, digamos que hay que diferenciar estas tasas y poderlas determinar en cada situación. Cuando la tasa de extracción real supera la tasa de equilibrio, estaríamos en un periodo de liquidación, y al revés, si no, estaríamos en retención. Vamos a mirar un poquito esto de la tasa de extracción, porque justamente es el factor de eficiencia que mencionaba. Si miramos la evolución del stock bovino en Argentina, ahí tienen la curva de arriba, más o menos estamos hablando de entre 52 y 53 millones de cabezas, con un crecimiento importante entre el 2004 y el 2008 del stock, una caída muy importante también después, los niveles de faena y los niveles de producción, entre comillas, porque esto es simplemente es los kilos faenados, no necesariamente la verdadera producción. Bueno, se sabe que lo que ha aumentado en el sector ganadero en los últimos años ha sido la producción por hectárea. O sea que se ha venido trabajando ya en eficiencia productiva de la hectárea. Pero este aumento de la producción por hectárea ha venido de la mano básicamente del aumento de carga. Y este aumento de carga no se ha producido tanto por tener un mayor stock, sino por una reducción de superficie, ¿no? Se nos redujo la superficie por el proceso de agriculturización, la cantidad de hacienda disminuyó menos que proporcionalmente a lo que se redujo la superficie, por lo tanto la carga aumentó. Es decir, que ya el factor stock, aunque sea a nivel de cada establecimiento, se ha producido, ahora estaría faltando la eficiencia. Acá está lo que les decía de no confundir producción con faena. Por ejemplo, miren lo que pasó en el 2009. En el 2009 el stock se derrumba, a partir del 2009 hay una caída muy importante del stock, y en ese momento, por otro lado, la faena está en un pico.
Entonces, ¿qué nos estaría indicando? Lo mismo la producción, ¿no? Esto nos está indicando que ahí esta faena que hubo en el año 2009 no respondió a una verdadera, auténtica producción, sino que en parte también incluyó una liquidación de stock. Esta es la tasa de extracción, la real, con sus altibajos. Fíjense que hubo momentos que aumentó bastante, hoy estamos un poco por encima del promedio. Y aquí está, según un trabajo que hicimos el año pasado en la Facultad de Veterinaria, que presentamos en la Asociación de Economía Agraria, un cálculo a partir de una modelización de la tasa de extracción de equilibrio. Estaríamos en valores muy similares, o sea que la tasa, en términos de promedio, la tasa de extracción real no ha diferido demasiado de la tasa de equilibrio. Ahora, ¿qué podemos mejorar la tasa de extracción de equilibrio? Y, por ejemplo, por poner una situación comparativa, en Estados Unidos, la tasa de extracción de equilibrio es del 36%. ¿Y por qué? Esto se explica por una tasa de destete media del 85% y una edad de faena promedio de 17 meses de los animales. Es decir que si nos metemos en la tasa de extracción, podemos entenderla como la tasa de destete multiplicada por la relación vaca-stock. Esto es los dos componentes claves y básicos de la tasa de extracción, la tasa de destete y la relación vaca-stock. ¿Qué me dice la relación vaca-stock? Bueno, si pensamos que el stock total está formado por las vacas, más la invernada o la recría invernada y los toros, ese es el stock total, de alguna manera la relación vaca-stock depende de cuántas cabezas tengamos en el rodeo de las otras categorías que no sean las de vientre, ¿no? Cuánto tengamos de stock de invernada, cuánto tengamos de toros. De acuerdo a esta relación, va a ser la relación vaca-stock. Cuanto más vacas tengamos en relación al stock y más tasa de destete, mayor será la tasa de extracción, y por lo tanto la producción genuina. Si esto lo modelizamos rápidamente, podemos pensar que ahí hay una relación entre toros y vacas, que también es manejable y se puede reducir sin perder eficiencia. Hay todo un proceso productivo que todos conocemos, en donde hay mermas productivas, desde la preñez hasta el destete, y a partir de la tasa de destete y a partir de los terneros destetados se va a generar el stock de invernada. Este stock de invernada rápidamente puede calcularse como los terneros producidos en base a esta tasa de destete, multiplicado por lo que dure el proceso de recría o invernada, el engorde, dividido 12, para anualizarlo. Es decir, que la duración de las invernadas o de las recrías es otro factor clave, junto con la tasa de destete, para explicar el posible mejoramiento de la eficiencia en ganadería. Por otro lado, hay mortalidades de las distintas categorías, hay parte del stock de invernada que no va a faena, sino que va a recomponer el stock de toros y de vacas, porque esto es para el cálculo de la tasa de extracción de equilibrio. Entonces, mantendríamos en equilibrio el rodeo, al calcular ese tipo de tasa, y por supuesto que lo que se puede, se faena, tanto a nivel de invernada como de reproductores. Ahora, si uno se fija entonces de qué depende la relación vaca-stock, y bueno, depende de la duración de la invernada, pero también depende de la tasa de destete, porque cuanto más destete tenga, más animales de invernada o de recría invernada voy a tener. Con lo cual, la tasa de destete tiene un doble efecto. Por un lado, un aumento en sí de la tasa de extracción, pero por el otro lado, afecta inversamente a la relación vaca-stock. Es decir, la relación vaca-stock aumenta al disminuir la duración de la recría invernada, esto sería un factor de eficiencia, pero también aumenta si disminuye la tasa de destete. Entonces, si nosotros pensamos en aumentar la relación vaca-stock disminuyendo la tasa de destete, no estaríamos trabajando de una manera genuina sobre la eficiencia, ¿no? O sea, hay una manera genuina de mejorar esta relación, que es mejorando la duración, achicando la duración de las invernadas, y hay una manera no genuina o encubierta, que puede ser la tasa de destete. Y eso hay que tenerlo en claro. Entonces, ¿cuál es el desafío de la ganadería? Aumentar la eficiencia en base a mayores tasas de destetes, menores mermas, más preñez, más parición, ganancia de peso vivo, edad de entore de las vaquillonas, es decir, todos los factores que expliquen una menor duración de los procesos de invernada. Tienen la relación ternero-vaca, esto sería un comparativo, un explicativo de la tasa de destete, que está estancada en un 60% desde hace varios años, ya eso lo sabemos,
La relación vaca-stock que tenemos en la actualidad es alrededor de un 43%, o sea, el 43% del stock ganadero son vientres, la de equilibrio anda por ahí también, no está muy distinta. Hay algunos autores que hablan de que la tasa de destete en realidad sería mayor a la que se calcula por las estadísticas, de acuerdo a los momentos en los que se hacen las mediciones, de acuerdo a los niveles de faena que se están dando, y se la estima en que podrían estar en un 67%, o sea, la tasa de destete del rodeo nacional estaría entre un 60 y un 67%, pero estable, sin mostrar una tendencia de mejora, y ahí es uno de los factores claves trabajar. El peso medio de la faena también es otro aspecto que puede mejorar, y de hecho en los últimos años ha aumentado un poco, y la producción por cabeza de stock, que no es más que el peso medio multiplicado por la tasa de extracción. Y pensamos entonces, ahora más a nivel micro, en un tablero de comando o en un cuadro de mando para la ganadería, en indicadores, KPI para la ganadería, los tradicionales son algunos de ellos, por lo menos, algunos de los que están allí, ¿no? El precio, la tasa de extracción, la faena, el consumo per cápita, la relación flaco-gordo, la producción de carne, las tasas reproductivas, la carga, la ganancia de peso, los DEPs en genéticos, las diferencias esperadas a la progenie en genética, el ingreso neto, el margen bruto, la rentabilidad, cuántas vacas por persona, la eficiencia de los operarios, de los empleados, el factor humano, que cada vez es más fundamental, la producción por persona, los aspectos ambientales que pueden tener que ver, con, por ejemplo, con la emisión de gases de efecto invernadero, el manejo del estiércol, por ejemplo, clave en los feedlots, ¿no? Es una exigencia cada vez mayor. Pero sí, bueno, ahí tenemos ya una primera división en estos posibles indicadores. Cada uno de ustedes puede agregar después más los que quiera en función de estrategias concretas de mejoramiento. Si pensamos en una ganadería de precisión, que es hacia donde buscamos llegar, manejando sobre todo en una primera etapa eficiencia, podemos agregar muchos más indicadores. Ya no pensar solamente en el precio del kilo vivo, sino en el precio de cada corte, en el precio de la res, en vez de no solo la tasa de extracción, o sea, además de, no digo que todo esto no se incluya, sino que además de los indicadores clásicos, tener en cuenta la tasa de extracción sustentable, como recién expliqué, además de la faena, la producción verdadera, ajustada por diferencia de stock, y no solamente los kilos faenados. En cuanto a consumo per cápita, analizar hábitos de compra, segmentos, en relación a la relación de precios de flaco-gordo, clave en invernada, clave en feedlot, analizar costos de producción, diferenciar resultados productivos y comerciales, hay maneras de hacerlos. Yo acá no voy a poner números, pero tengo números para cada uno de estos indicadores que estoy presentando acá, y modelos. Además de la producción de carne, pensar en la producción de carne por categoría, por animal. La ganadería de precisión cambia el paradigma de, en vez de trabajar con rodeos, trabajar con animales individualmente, uno por uno, conociendo sus características, gestionando información. La participación de animales jóvenes en la producción, en el margen, no solamente los kilos de carne, sino cuánto es nuestro objetivo en el caso de la cría, de terneros, de vaquillonas, las características de calidad también, área ojo de bife. En cuanto a preñez, poderla anticipar a través de la condición corporal, ir haciendo un seguimiento de la condición corporal del rodeo a lo largo del año. Ver la distribución de la preñez, no solamente la tasa de preñez, cómo se distribuye la preñez. La preñez según edad y condición corporal, los kilos destetados por vientre entorado. Además de la carga, el balance forrajero por categoría, los kilos producidos por cada kilo mantenido, eficiencia de stock, fundamental. Tener la mejor relación, la óptima relación entre kilos de carga y kilos de producción. La eficiencia de conversión, gran tema que se está trabajando enormemente en todo el mundo, en la ganadería vacuna, detectando los animales que genéticamente tienen una mayor eficiencia de conversión y seleccionándolos. Y en esto ayudan las diferencias esperadas en la progenie, enriquecidas por genómica, en donde por el ADN se puede ya predecir qué mérito genético tiene un animal antes de que tenga cría. El trabajo con epigenética, en donde a través de tijeras genéticas se puede trabajar la dotación genética que el animal tiene,
potenciando la expresión de algunos genes que ayuden a la eficiencia, por ejemplo, a la eficiencia de conversión, o inhibiendo la expresión de algunos genes que pueden a lo mejor deponer grasa, por ejemplo, que hace perder eficiencia de conversión, etc. Hay mucho para trabajar ahí. En el ingreso neto, la participación de animales jóvenes en el ingreso, el margen por animal, no solo por hectárea, no solo en total. La rentabilidad diferenciándola por tenencia, por retribución al capital o por gestión. Tener los distintos componentes que hacen a la rentabilidad y al resultado económico. En términos de personal, la capacitación, la motivación de las personas, todos los factores intangibles que se vuelven cada vez más importantes para trabajar con equipos calificados que puedan aplicar las nuevas tecnologías que se vienen. El manejo de la información, cuántos bytes por cabeza estamos gestionando, cuántos bytes por hectárea, cuántos bytes por kilo producido. En términos ambientales, la intensidad de la emisión por kilo producido, no solamente cuántos gases de efecto invernadero emitimos, sino cuántos emitimos por cada kilo que se produce. La huella hídrica también, el consumo de agua por kilo producido. El balance de la emisión y el secuestro de carbono, y no solo la emisión, como a veces, como se está hasta ahora, según las reglamentaciones internacionales, se trabaja, sino también analizar y valorizar los secuestros de carbono debido a los pastizales o debido al manejo. El mantenimiento de la biodiversidad, las sinergias que decía antes, indicadores de bienestar animal, que tienen que ver, por ejemplo, con presencia de lesiones, de higiene, la conducta del animal, la eficiencia de producción, porque si un animal produce, quiere decir que ha sido bien tratado en líneas generales. Hay una relación entre la eficiencia de producción y el bienestar animal. Todo lo que hace al manejo de efluentes y de estiércol o de desechos, que hace a la economía circular, a la bioeconomía, la generación de empleo. Bueno, acá hay un montón de indicadores que se pueden plantear en un tablero de comando. Y tenemos las distintas perspectivas, las que tienen que ver con el mercado, las que tienen que ver con los procesos internos, las que tienen que ver con lo económico-financiero, con el aprendizaje y crecimiento, y con la sustentabilidad y el bienestar animal. Es decir, que cada uno ahí tiene ideas disparadoras para plantear cada caso, cada situación, su propio tablero de comando, su cuadro de mando, sus objetivos, y trabajar en una mejora ganadera, en una ganadería de precisión, en donde estamos necesitando cada vez más eficiencia, pero después también le podemos ir agregando otros factores clave para el cumplimiento de los objetivos. Fíjense que la eficiencia aparece directa o indirectamente en muchos factores, no solamente en lo económico y en lo productivo. La tasa de extracción sustentable, habíamos dicho que es una expresión de la eficiencia global del rodeo, los resultados productivos, la eficiencia de conversión, la rentabilidad, el margen, la intensidad de la emisión por kilo producido, o sea que a mayor eficiencia de producción también hay una externalidad positiva. No solo se beneficia la empresa, sino que se beneficia el ambiente por kilo producido. Lo mismo la huella hídrica, lo mismo la eficiencia en términos de bienestar animal. Es decir, que cierra por todos lados el factor eficiencia. Bien, como me dijeron media hora, creo que está más que cumplida, así que voy a terminar aquí. Simplemente comentarles que yo formo parte, además de estar en la Facultad de Veterinaria, formo parte de un spin-off universitario, es decir, una empresa que ha surgido de la Facultad de la Universidad del Centro, que se llama Uniagro. Somos un equipo de ingenieros en sistemas, veterinarios, agrónomos, que trabajamos justamente en el desarrollo de herramientas de ganadería de precisión. Todas están en una etapa de prototipo, salvo estos software de Baquiano, que son los que sí ya están desarrollados en el ámbito de Uniagro. Simplemente comentarles, invitarlos a visitar la página Uniagro, de la Universidad del Agro. Ese es nuestro espíritu. Bueno, era un chivo que me tenía que mandar ahora sobre el final de la charla. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención. Bueno, no sé si después hay preguntas, comentarios, abierto, bienvenidos a ellos.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y vamos a dejar las preguntas para el final de esta jornada. Y ahora vamos a dar la bienvenida a Carlos Vidadaza, un ingeniero agrónomo del INTA Marco Juárez, magíster en Economía Agraria con orientación en Administración Rural, un gran referente, autor de muchísimos trabajos que han diseminado por el país, pero especialmente en la zona central de la Argentina, en lo que hace a la ganadería y la agricultura, analizando sus resultados económicos. Así que, bienvenido, Carlos, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad y la Facultad de Ciencias Económicas que me han invitado, al grupo de Cartés también que participa en la organización. Sí, y realmente voy a hacer una presentación bastante actual. A ver, me habían dicho que el tema a comentar era las perspectivas para la nueva campaña, entonces vamos a hacer un pequeño raconto, a ver si funciona. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en este caso nosotros vamos a hablar un poquito de la evolución que muchos conocen, pero así comentar muy rápidamente de las últimas décadas de la agricultura en la zona pampeana, y con una particular referencia a la situación esperada para la nueva campaña que ya se está iniciando. Básicamente, primero vamos a hacer como les decía, un comentario sobre los principales cultivos, aprovechando que hay material tanto del Ministerio de Agricultura de la Nación, como también nosotros, el Grupo de Economía, ya hace bastantes décadas, prácticamente antes del 80, ya empezaba a hacer en la Estación Experimental de Marco Juárez, donde trabajo, los costos de producción de los cultivos, y entonces eso nos permite, digamos, tener un poco una evaluación económica desde prácticamente los últimos 40 años sobre los costos de producción y a su vez los resultados reales que se obtenían, teniendo en cuenta los datos del Ministerio para un departamento que tomamos como ejemplo, que sería en este caso el departamento Marco Juárez del sudeste de Córdoba. Entonces nosotros por un lado vamos a mencionar un poquito la evolución de los datos de producción de los principales cultivos en unos gráficos a lo largo de los últimos 40 años, y después vamos a ir viendo un poco más las variables económicas. Por un lado, la evolución de los costos directos en base a esos informes periódicos que nosotros tenemos desde los años 80, con distintos tipos de metodologías. O sea, cuando se comenzaron a hacer los informes, estaba la labranza convencional con arado de reja y vertedera y poca fertilización, poco agroquímico. Después se fue cambiando a labranza vertical, labranza mínima, y finalmente desde mediados del 2000, siembra directa en todos los cultivos, con el auge de los materiales genéticos, digamos, modificados, adaptados al glifosato, y a su vez el uso más intensivo de fertilización. Entonces eso se ve reflejado a través de la evolución de los distintos costos. También, bueno, tenemos los datos de mercado de los precios agrícolas internos obtenidos a lo largo de las distintas cosechas de los distintos años. Y por último vamos a ver un poquito los márgenes que se iban obteniendo históricamente, para terminar con una comparación con situación esperada para el nuevo ciclo que ya ha comenzado con la siembra de trigo y el actual comienzo de la siembra de maíz temprano, para el nuevo ciclo. En cuanto a situación de las variables de mercado, los precios esperados y los resultados económicos esperados. Bueno, este gráfico ahí tienen simplemente la evolución de la superficie sembrada, como les decía, en los últimos 40 años, a nivel nacional. En amarillo está soja, la superficie sembrada de soja,
en azul el maíz y en gris el trigo. Ustedes pueden ver que al comienzo de los 80 predominaba el trigo, cerca de 7 millones de hectáreas, y luego maíz con 4 millones de hectáreas y apenas soja con 2,5 millones de hectáreas que estaba empezando a desarrollar. O sea que teníamos prácticamente 10-12 millones de hectáreas de estos tres cultivos, era la totalidad de la parte agrícola de cultivos de importancia. Ustedes pueden ver cómo a lo largo de los años en trigo no ha habido un cambio muy grande, pocas oscilaciones. En soja se ha producido la oscilación grande, muy importante, que se ve prácticamente desde fines de los 90, con el cambio de todos los paradigmas de cultivo, o sea, pasar a la labranza reducida, de la labranza reducida a la siembra directa, el uso de comienzos del 2000 de semilla transgénica, y eso hizo de que por un lado hubiera un cambio muy importante en la, digamos, la posibilidad de hacer mucho mayor eficiencia en las labores, o sea, se usaban en menos tiempo, más ancho de labor, con menos cantidad de gente, y eso hizo que prácticamente, teniendo en cuenta que el gasoil era caro y a su vez el glifosato al comienzo era un herbicida bastante caro y luego fue bajando, acá no tengo el gráfico, pero bajó mucho su precio, hizo que se usara en forma más intensiva el insumo barato que sería el glifosato, y eso condicionó todo al gran auge de la siembra directa y el cultivo de soja transgénica que la mayoría conocemos, y prácticamente vemos que es un caso casi de crecimiento exponencial hasta mediados de la década del 2010. Prácticamente llegó a 20 millones de hectáreas, mientras que trigo se mantuvo entre 5 y 7 millones de hectáreas. Maíz tiene un cambio importante también, que un poco coincide con la charla anterior de Jorge, donde prácticamente vemos que de 2009 a 2010 se ve un incremento en la superficie sembrada de maíz, que oscilaba 4 millones de hectáreas y pasó casi en las últimas campañas cerca de 8 o 9 millones de hectáreas. Eso se da por un cambio también por varias cosas. Primero, el auge, el mayor consumo de maíz como uso alternativo con bioetanol, también mayor uso forrajero por un cambio a nivel tecnológico en la ganadería, donde hay un aumento en el requerimiento para los feedlot en las raciones, o sea, que va unido a la disminución de superficie forrajera natural, de pasturas naturales. Entonces, la menor cantidad de recursos forrajeros se compensaba con un mayor auge de comederos en feedlot, y esto hizo de que no bajara tanto el stock total vacuno. Entonces, eso requirió mayor requerimiento de maíz, y eso hizo que aumentara en esa importante proporción la superficie del cultivo. Y a su vez, ustedes pueden ver que desde mediados del 2014-2015, soja ha disminuido de 20 prácticamente a 17 millones de hectáreas, que es un poco la superficie que se maneja en la actualidad. Eso también ligado, a su vez, a la política sectorial económica, digamos, hubo una baja importante, después del 2015 se eliminaron las retenciones en cereales y se bajó algo la de soja, pero en forma, digamos, leve, manteniendo un ritmo de baja de retenciones, pero que nunca disminuyeron en forma muy marcada, y eso hizo que la relación de precios relativos mejorara a nivel de maíz respecto a soja, y por eso, a pesar de su mayor costo de producción, se maíz, lo que es una ventaja agronómica, como todos sabemos. Cuanto más cereales combinen, es mejor para el mantenimiento del recurso suelo a lo largo de los años para su sostenibilidad. Entonces acá vemos que pasó prácticamente de 12 millones de hectáreas sembradas a más de 30 millones de hectáreas en el lapso de estos 40 años.
Acá tenemos los rendimientos. Yo acá en la de rendimientos tenía para los mismos periodos, no trato de hacer muy confuso, pero lo voy a comentar muy rápido. Digamos, en azul están los rendimientos anuales a nivel nacional de maíz, en el eje de la derecha, que pasa más o menos de 3.000 kilos, iba cerca de 8.000 kilos en los últimos años, con una tendencia creciente bastante marcada. Luego está también en amarillo, sería la soja, que vemos que tiene una tendencia creciente también, pero con alto ajuste, pero digamos un valor menor, un valor menor de pendiente menor. Y el trigo tiene una tendencia creciente también un poco más reducida. Es de destacar esto de que en el caso de soja se mantuvo una tendencia creciente, teniendo en cuenta que cada vez iba acumulando más superficie destinada al cultivo, y superficie que no era óptima en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, tenemos muchos departamentos del sur y del oeste provincial con situación de suelos que no eran extremadamente agrícolas, no eran clase 1 y 2 en su mayoría, sino 3, 4, 5, y sin embargo se fomentó, se fue adaptando los materiales y el manejo, y esto hizo de que se difundiera todavía más el cultivo de soja en zonas así más marginales, y a su vez se tuvieron una situación de rendimiento creciente durante todo el ciclo, que pasaban prácticamente de 2.000 a cerca de 3.000 kilos en el promedio nacional. No es lo mismo que maíz, pero tiene una cierta tendencia, mientras que el trigo tiene una tendencia creciente, pero más estable, menos marcada, digamos. Estamos pasando de valores de 2.000 kilos a 2.500 a lo largo de los 40 años que estamos viendo en este ejemplo. O sea, estamos mencionando la superficie sembrada, los rendimientos, y esto desemboca en la producción total de cada cultivo. Bueno, esto sigue un poco teniendo en cuenta la tendencia creciente de rendimientos y de superficie sembrada, sigue un poco la correlación de la superficie destinada a cada actividad. Ustedes ven que en amarillo soja tiene una evolución muy importante de la producción, que estamos en valores prácticamente de 4 millones de toneladas en los 80 a valores que llegaron a 60 millones de toneladas y ahora está más cerca de los 50 millones. Mientras que en maíz, que tenía valores bastante bajos porque se mantenía una superficie sembrada baja y los rendimientos subían, pero no tanto. Ustedes ven que prácticamente del 2008-9 pasa de cerca de 12, 15 millones de toneladas a casi 60 millones, 55 millones en los últimos años. O sea, hay un crecimiento muy importante debido a la característica de que se fue mejorando el material, que es híbrido y responde mucho más rápidamente a la situación de buenas condiciones del suelo y a la existencia de nutrientes, junto a un aumento de la fertilización nitrogenada y fosforada en el cultivo, lo cual hizo que siguiera aumentando también el rendimiento. Y acá hay algunos años donde vemos picos negativos que coincidió con la fuerte sequía. Uno fue en 2008-9, otro en 2010, 2016, aproximadamente años que han tenido una sequía que ha sido de importancia y ha bajado un poco esta situación en todos los cultivos. De todas maneras, vemos que prácticamente la evolución de la producción es muy importante porque estamos hablando de prácticamente 20 millones de toneladas de estos tres cultivos a comienzo del 80 y ahora estamos hablando de 120 millones de toneladas en los últimos años de la década que terminó. A su vez, luego, por un lado, los componentes, digamos, de la producción, tenemos los precios. Los precios agrícolas, acá hemos tomado los últimos años, del 2000 al precio esperado de la 2021-22, en el caso de soja, vemos que han tenido una cierta tendencia creciente, con algunos picos que todos conocemos, por ejemplo, 2007-8,
que originó la crisis con el campo. El año siguiente también mantuvo un precio alto por el tema de que hubo una sequía muy fuerte. Luego hay una caída importante en 2008-9, 9-10, por el tema de la crisis financiera internacional, que bajó el precio, bajó la actividad económica y bajaron los precios de todos los commodities. Esto se da también tanto en maíz como en trigo, esa baja, o sea, la mejora 2007-8 y la baja en 8-9, debido a la crisis financiera internacional, y luego una mejora, se ve muy marcada en el caso de soja, que llegó a $350 la tonelada, en el 11-12 prácticamente, que fue el auge después de la crisis financiera del 2008-9, que fue básicamente por un aumento muy importante de la liquidez a nivel del Tesoro de Estados Unidos y el Banco Europeo también. Entonces eso hizo que aumentara mucho la demanda y sobre todo la demanda de commodities, y esto favoreció esta suba de precios tan importante en el caso de estos años. Luego un poco hay un ciclo de menor menor consumo, más estancado, y prácticamente a partir del 2018-19 hay una tendencia de los 3 granos, debido a, por un lado, la mejora en el comercio mundial, básicamente el aumento de la demanda del sudeste asiático, China y otros países. China, debido a la reconstitución de stock porcinos que habían sido diezmados por la peste porcina en el 2018, a partir de ahí empezó a comprar grandes cantidades de grano para cubrir los stocks que tenían ellos, que habían quedado bastante bajos, y entonces eso hizo que prácticamente, a pesar de que tenían por superficie una guerra comercial muy importante con Estados Unidos, por abajo seguían manteniendo una fuerte compra tanto de soja como de maíz, y esto hizo que subieran en forma importante los precios. Vemos en el 2020-21, a pesar de la pandemia, vemos que el precio promedio de cosecha ha subido en forma importante, casi como los récords del 2010-11 y más que lo que hubo en 2002. Son precios muy altos de la campaña que terminó, y la expectativa de la nueva campaña, ustedes ya ven ahí, esa es la última publicación del servicio de World Agricultural del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde la publicación de agosto estima los precios esperados, que pueden ver acá, que son más de 320 la soja, dólares la tonelada en Puerto Rosario. En el caso de trigo, 220, y en el caso de maíz prácticamente $195. Son valores muy altos y están bastante, fíjense que en maíz prácticamente son valores que están por encima, un poquito más bajos que lo del año anterior, pero valores muy altos de toda la serie, respecto a toda la serie, al igual en trigo, y desde luego en soja también se da esta situación. Por una alta demanda que hubo en China, que no se frenó levemente solo con la pandemia, ni con la guerra comercial con Estados Unidos, y a su vez, ahora, digamos, políticamente está en relaciones comerciales y políticas mejores con Estados Unidos, y eso hace que haya un posible mayor comercio, por un lado. Otro punto importante es el alto, nuevamente después de la crisis de la pandemia, hubo una alta liquidez en Estados Unidos y en el Banco Europeo, y eso hizo de que se inyectaran mucha cantidad de dólares y euros en los mercados, que fueron en parte a los mercados financieros, pero también a los mercados de commodity. Y eso hizo los altos precios, favoreció de los últimos 2 años. Bueno, por un lado tenemos el tema veíamos de los ingresos, los elementos de los costos. Esto lo tengo en base a las publicaciones que yo les mencionaba, que nosotros hacemos periódicamente desde el año 80. Por ejemplo, les pongo acá en dólares
evolución de los costos directos del maíz, desde el año 81 hasta la 2019. En azul es el costo de labores, en marrón es el costo de semillas e insumos, en gris sería los costos de cosecha y en amarillo los costos de comercialización. Básicamente cosecha y comercialización un poco están ligados al ingreso bruto, porque dependen del rendimiento y del precio del producto, o sea, del ingreso bruto, y entonces siguen un poco la línea del ingreso. Entonces, como iban creciendo, una línea creciente a lo largo de los años, esto también fue creciendo. Pero lo interesante es que por acá en maíz, ustedes pueden ver como a partir del 2002-2003 hay una baja en el costo de labores y un aumento importante en el costo de insumos. Originalmente maíz prácticamente se fertilizaba muy poco y se hacían bastantes labores, luego con la siembra directa, bueno, el costo de labores bajó mucho y el costo de insumos creció y siguió creciendo más hacia los últimos años que están acá mencionados, básicamente por el material genético, el híbrido cada vez de mayor calidad y por el mayor uso de fertilizantes que se mantiene hasta la actualidad y que está relacionado para usar un buen híbrido hay que fertilizarlo bien para que rinda su potencial, entonces está muy ligado. Y eso ven, los costos costo total estaban en menos de cerca de $100 por hectárea, tenemos valores por arriba de 600 según el año, hasta 800 y casi $1000 por hectárea de costo directo total, debido a la mejora de los ingresos brutos y por lo tanto aumento de cosecha y comercialización y al aumento de costo de insumos básicamente. O sea, uno pensaría viendo esto que bueno, el margen va a tener algún problema por este alto crecimiento de los costos, ¿no? En el caso de soja también se da, aunque en una situación un poco menor, ustedes ven que prácticamente estamos en valores de $100 por hectárea a comienzo de los 80, también baja el costo de labores en 2001-2003, prácticamente ahí con la incorporación de la siembra directa, y va aumentando un poco el costo de insumo que se magnifica más en los últimos años porque se empieza a fertilizar más el cultivo de soja y se empieza a usar más semilla fiscalizada que antes se usaba como semilla autónoma, semilla de propia producción, y aunque en teoría no podía, digamos, a nivel medio se seguía usando un porcentaje de semilla propia y entonces no aumentaba tanto el costo, pero ahora que tiene mejor potencial genético, se trata y el productor usa semillas de más calidad. Esto hizo que aumentaran los costos, además los costos de cosecha y comercialización también seguían al ingreso bruto y prácticamente se pasó de 100 a valores de $400 de costo directo total. O sea, no tanto como en maíz, pero también en forma importante había crecido el costo. Entonces, eso a partir de ahí uno dice, ¿cómo afecta el margen? Bueno, el margen está acá. Ustedes ven que acá prácticamente tenemos, bueno, el cultivo de maíz sería esto que está un poco en gris. En azul está soja con trigo, soja como doble cultivo que se usa predominantemente en la zona, o sea, el trigo no como cultivo único en esta zona, sino como doble cultivo, y soja de primera en amarillo. Ven que los tres, digamos, la evolución de los márgenes brutos, que esto está hecho con los costos directos que vimos antes y los ingresos brutos teniendo en cuenta los precios reales a cosecha de cada año y los rendimientos reales a cosecha en cada año. Y ustedes ven que, o sea, son márgenes bastante correctos para productores que son dueños de su tierra, no estamos hablando todavía de contratistas, sino de productores propietarios, y ustedes pueden ver que hay una tendencia creciente, no tan marcada, pero lo interesante es que tienen la pendiente, digamos, no es tan distinta en cuanto a dólares por hectárea. Ustedes ven que, por ejemplo, en el maíz es 20,4 dólares por hectárea por año, esto sería en soja de primera 18,7 dólares por hectárea y en trigo soja el doble cultivo 23,1 dólares por hectárea se agrega. O sea, hay una pendiente que ha crecido en forma bastante pareja
en los 3 cultivos predominantes de nuestra zona, con las oscilaciones propias mucho mayores en el caso del maíz, con las condiciones climáticas ya bastante negativas en algunos casos y bastante positivas en otros, en situaciones de estrés climático, como acá en 97-98, 2000-2001, 2008-2009, bueno, y acá hay otros años donde también el maíz bajaba bastante, bajaba más que el soja y trigo soja, pero sin llegar solamente al comienzo, sin llegar a valores negativos, pero es hablando de productor propietario exclusivamente. O sea, entonces, en el promedio de todos los 35 años que vemos en el gráfico anterior, ustedes tienen acá trigo soja con su rendimiento promedio, soja de primera y maíz más o menos. Carlos, Sí. Carlos, ¿Sí? ¿te puedes acercar al micrófono porque se entrecorta? Bueno, perdón. Sí, pensé que tenía el micrófono de acá. Bueno, básicamente vemos que no difiere mucho, soja de primera en todo el ciclo de 5 años, está un poco por debajo de tanto del doble cultivo trigo soja como de maíz, con un poquitito menos de variación, que este es el coeficiente de variación, o sea, el desvío respecto a la media. Y si tomamos los últimos 5 años para ver que una realidad un poco distinta, con mayor productividad y mayor precio, ustedes ven que se mantiene un poco con una mejora a nivel del doble cultivo de $794 versus $775 en maíz. Aquí estamos hablando en el último quinquenio de un trigo de 39 quintales, soja de segunda de 26 quintales por hectárea, soja de primera 40 quintales, maíz de 95 quintales por hectárea. Estos serían los valores que da en el último quinquenio. Vemos que es más competitivo el doble cultivo y el maíz en segundo lugar. Y último, soja, un poco por debajo, pero con siempre bajo valor de variabilidad, un poco menor que maíz, 25%. En el doble cultivo también tenemos muy baja variabilidad, 8,3%. Un poco esto ha hecho que también se diera esa suba en superficie sembrada en los últimos años en maíz, soja, vemos que es algo que se mantiene en la actualidad, esa diferencia de margen. Bueno, viendo un poco la evolución de la nueva campaña, vamos a empezar con algunas variables fundamentales de mercado internacional, según el informe de Luzda, el último informe de agosto. Tenemos, por un lado, la producción en barrita azul, el consumo o empleo en amarilla, barra amarilla, y en gris está el stock final de la campaña, y la línea sería la eje de la derecha, la relación es un poco, se me fue para atrás. Esto un poco lo que indica que ustedes ven que baja muy importantemente la relación stock-consumo en maíz, casi estaba en valores de 30%, o sea que cubría tranquilamente 3-4 meses del año del consumo mundial, se podían cubrir con los stocks que había, que era una decisión un poco política, y fue bajando a lo largo de la década pasada, y bajó a menos de la mitad, en valores del 15%, inclusive ustedes pueden ver que en las últimas campañas están en valores muy bajos, llegando la última a valores de 7-8%. O sea que prácticamente eso sería que cubre menos de un mes de consumo el stock final. ¿Por qué? Porque básicamente ha habido varios años, ustedes ven que en los últimos 5 años el consumo ha sido mucho más elevado que la producción, a pesar de ese aumento de producción importante que pasó de 700 millones a 1.100 millones de toneladas. Pero el consumo, como yo les decía, tanto a nivel de bioetanol, como recurso forrajero, y el aumento de la demanda de los países asiáticos hizo que aumentara mucho la demanda, y eso hace bajar la relación stock-consumo, favoreciendo los últimos ciclos la situación del precio del grano. En soja se da también una situación parecida. Ustedes ven que a pesar de que
la producción sube, el consumo también, y la relación stock-consumo sigue bajando. Vemos que llegó a niveles casi de 40 y prácticamente estamos en valores de 15% en la esperanza del valor esperado de la nueva campaña, que un poco más grave, teniendo en cuenta que acá estima la campaña 21-22 rendimientos promedio buenos para el hemisferio norte, para Estados Unidos, que hace unos meses, si uno veía la situación en mayo-junio de este año, decía que estaba muy mal, tenían una sequía muy fuerte en todo el cinturón maicero sojero de Estados Unidos. Se fue mejorando un poco con algunas lluvias oportunas, y eso hace que ahora se estime un rendimiento cercano al promedio, pero también están suponiendo para el hemisferio sur que va a tener alta productividad, como en soja estiman 145 millones de toneladas que va a producir Brasil, y Argentina 55, 56 millones de toneladas, pero el pronóstico todavía se mantiene, ese pronóstico de niña débil, con lo cual no se sabe si se va a poder cumplir esos niveles de producción. O sea, aparentemente las perspectivas son que, teniendo en cuenta esa baja relación stock-consumo y la producción, digamos, normal que va a tener el hemisferio norte, todo va a depender de la que tenga el hemisferio sur. Por eso es que en la actualidad se mantienen todavía en maíz y soja los fondos de inversión en Estados Unidos, en el mercado de Chicago, muy comprados. O sea que están esperando, estiman que va a haber un déficit de oferta que va a mantener los precios altos. Bueno, en el caso de trigo no se da tanto, se espera una baja de la relación stock-consumo, pero en general ha bajado un poco tanto en el hemisferio norte, en Rusia, en Australia, la producción esperada, pero no mantiene una situación tan crítica como en el caso de maíz y soja. Entonces se espera una situación, digamos, de stock intermedia, ustedes lo ven ahí en el gráfico, ¿no? Cercano al stock final, cercano a 280, 290 millones de toneladas, que es un valor todavía alto respecto a toda la relación que lleva históricamente el cultivo. Bueno, a nivel de la última estimación, acá estamos hablando acá comparo los precios del año pasado de cosecha, o sea, esta cosecha que terminó. Son precios muy buenos, estamos hablando de casi precio en cosecha de trigo de cerca de $190 la tonelada, maíz $201, soja $314 la tonelada, que hubo en abril, mayo de este año, versus los precios esperados a cosecha. Bajan un poco en general, en trigo no, pero en maíz y en soja se mantienen bastante parecidos. Y al tipo de cambio comercial de promedio del mes de agosto, del tipo de cambio mayorista del Banco Central, que es ese que está ahí, 97 y algo, un poco de fantasía, pero bueno, es el que se... bueno, ven que los precios están en general en trigo un poco mejor, y los otros están casi en los altos niveles que tenía en la cosecha pasada. O sea, una situación positiva. Entonces, cuando vamos a ver los resultados esperados, tienen acá este cuadro donde está estimando los rendimientos que yo les mencioné antes, los rendimientos promedio del quinquenio, en soja, maíz, doble cultivo, trigo, soja, y el precio esperado que estaba en el cuadrito anterior, descontando el labor, insumo, cosecha y comercialización, me da un margen bruto, bueno, en soja de prácticamente $728, maíz 930, y el doble cultivo trigo soja $946, o sea, vemos una situación muy pareja en el maíz, el doble cultivo, con la ventaja del mejor margen por peso gastado respecto al maíz, como es lógico, porque es un cultivo bastante más caro. Y el otro dato es que el rendimiento de indiferencia para el productor propietario, lo que vamos a decir, en este caso, fíjense que estamos en soja 1,6
o sea, 16 quintales por hectárea sería el rendimiento de indiferencia que cubre costos sobre 40 quintales que tiene de rendimiento medio, es bastante seguro, ¿no? El maíz, también en esta situación de buenos precios, vemos que el rendimiento de indiferencia es 45 quintales versus 95 quintales de rendimiento medio, y en trigo soja también una situación intermedia. La situación cambia cuando vamos a ponerle los valores de el contratista, el productor contratista, que tiene más del 60-65% de la superficie trabajada de cada cultivo, está pagando en la última campaña, estamos hablando según las revistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, un alquiler que subió en esta campaña por los buenos precios de la anterior, un 10%. Entonces, en la zona núcleo estamos hablando de, en promedio, 19 quintales por hectárea de soja como costo de alquiler. Eso representa, esto que ven acá, ese valor de $524 por hectárea de costo de alquiler. Y entonces le reduce el margen contratista. En el caso de soja pasa a ser de $203 de margen. En maíz, como tiene alto precio, alto rendimiento, $407. Y en el doble cultivo también se mantiene $421 por hectárea de margen. Claro, esto representa prácticamente, ven los rendimientos de indiferencia del productor contratista, son de 33 quintales por hectárea en soja, que es el 83% del rendimiento medio. En maíz es 73 quintales por hectárea, que es el 77% del rendimiento. Y en el caso del doble cultivo también 73-74% de rendimiento medio de cada cultivo. Es decir, como es conocido, digamos, el riesgo, el productor contratista tiene un riesgo mucho más elevado. Históricamente fue así, hay años que ha sido peor, pero las formas contractuales, digamos, se mantienen en quintales fijos, básicamente por una cuestión de que hay mucha oferta de contratistas, es decir, el propietario de la tierra tiene en la mayoría de los casos varias posibilidades de contratar a una persona para que le alquile la tierra, entonces va a elegir entre uno que le haga bueno, yo te contrato, pero una parte fija y el resto en porcentaje de la producción, vamos, que puede beneficiarlo, pero no se arriesga el propietario de la tierra y prefiere el alquiler fijo, seguro. Y bueno, y eso, digamos, al no desaparecer, a haber muchos contratistas que siguen este sistema y digamos, se mantiene hasta que no haya alguna posible ley de alquileres, no creo que cambie. Igual hay situaciones especiales donde hay productores que contratan, propietarios de tierra que contratan durante varios años un mismo contratista, bueno, ya tienen el conocimiento, la confianza y hasta tienen un plan de rotaciones que se mantiene a lo largo del tiempo. Esos son casos particulares que también se dan. De todos modos, vemos que en este año, si se diera situación de rendimiento medio, el contratista ganaría poco porque fíjense que después tenemos que descontar al margen bruto los costos fijos de estructura, que son muy variables, entre 100, 150, en una empresa grande puede ser un poco menos, en una chica puede ser un poco más, 100, 150 hasta $200 por hectárea, ya se cubre todo, y después tiene la amortización de mejoras y maquinarias, que ahí falta, y son otros por lo menos $100 por hectárea, y la retribución a la mano de obra no remunerada, bueno, que ahí estaría, en pocos casos, digamos, se estaría cubriendo. Pero bueno, ese es, digamos, otro comentario que se puede hacer en otro momento. Entonces lo que tenemos es que, en concreto, es que los precios esperados para el ciclo 2021-22 son superiores al promedio del quinquenio que les mencionaba antes, 2015 al 2019-20. En maíz un 24%,
soja 25% y trigo un 35%. Esto representaría, claro, de mantenerse, importantes mejoras en el margen de los cultivos, sobre todo para el productor propietario, porque prácticamente la mejora de precios se reproduce en el margen casi en el doble sobre la variación de márgenes. Entonces, pero para asegurar estos resultados, lo que ya se menciona siempre, ¿no? El uso del mercado de futuras opciones, teniendo buenos precios hay que asegurarlo, por lo menos en una proporción que permita cubrir los costos de producción de la futura campaña y el uso de alternativas financieras, planes canje para la compra de insumos y para la compra de maquinaria. Nosotros en la cooperadora del INTA se han comprado ahora un sembrador, un tractor con planes canje, ha resultado bastante bueno el esquema y bueno, es un buen momento para ese tipo de alternativa de inversión. Bueno, estas proyecciones hay que tener en cuenta que consideran la situación de mejora paulatina a nivel mundial del consumo saliendo de la pandemia y que se mantenga la política monetaria laxa en el hemisferio norte, lo que se está dando en Estados Unidos y la Unión Europea. Acuérdense que en Estados Unidos prácticamente ya ha triplicado la base monetaria de Estados Unidos desde que comenzó la pandemia por a la gente se les ha dado el Tesoro de Estados Unidos, le ha mandado cheques mensuales para mantener el nivel de actividad y de consumo, y eso ha significado una emisión monetaria gigantesca, casi única, que eso fue lo que hizo que los mercados financieros, las bolsas de inversión, Wall Street, subiera en forma impresionante, más de un 500% en el último año, porque mucho de ese capital se invirtió en bonos y en acciones, pero eso es, no se sabe cuánto puede llegar a durar. Eso hizo de que, fuera mucho a los mercados de futuro, de inversiones, y no a inflación en Estados Unidos, que tiene inflación, pero ha pasado de tener un 2% anual a un 5%, se estima, que todavía es bajo, gracias a que va la gente a poner en los mercados financieros y la plata, y a su vez los fondos de inversión, esa plata la ponen para comprar en los mercados de commodity, y eso es lo que hace que se mantengan los altos precios. Por eso, al tener esa política monetaria laxa, el dólar se abarata y hace que el precio de las commodities en dólares se mantenga bueno también. Es decir, si esto cambia, ante cambios no esperados, por ejemplo, una política monetaria restrictiva, que la Reserva Federal empiece a subir la tasa de interés, bueno, va a hacer que los fondos de inversión empiecen a vender sus carteras, y eso va a ocasionar, por un lado, de que empiece a bajar los precios en dólares de los granos. También otra situación puede ser que la situación climática sea muy favorable y aumente mucho la producción también en el hemisferio sur, y eso va a contribuir a que haya una baja, como un poco ahora se está dando la baja de los precios en este periodo de septiembre-octubre, porque está empezando la cosecha en Estados Unidos y aparentemente con valores buenos de producción. Pero dentro de un marco de que si se mantiene la política financiera global, va a permitir que los precios en el mediano plazo se mantengan en niveles favorables para los granos a nivel mundial y a nivel local también. Bueno, creo que acá estaba, ya dejo de compartir, no sé. Gracias, Carlos. Salir. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Carlos. Sí. Voy a pasar algunas preguntas que me han pasado. Antonio le pregunta a Eduardo si hay algún KPI de tecnología aplicada. Prende el micrófono, por favor. Ahí está. Si hay, ¿me repetí la pregunta, Jorge, que se me cortó? Se me entrecortó. Si hay algún KPI de tecnología aplicada.
Eh, Leti. de tecnología en general aplicada, Aplicada, sí. que yo conozca no, porque cuando hablamos de tecnología de una manera muy genérica. Ahí podemos englobar también no solo las tecnologías de insumos, sino también las tecnologías de proceso. Entonces, es muy difícil, casi un intangible, lo cual no quita que no se pudiera medir de alguna manera, ¿no? Pero es tan amplio que es, y muy particular. Sí hay una gran variabilidad en la aplicación de tecnología, pero también de alguna manera hay un equilibrio, no todo es productividad, sino que también se está buscando la sustentabilidad, se está buscando la estabilidad, la diversificación del riesgo. Entonces, no es una situación, una decisión lineal de búsqueda de la productividad solamente. Hoy cuando yo hablaba de la eficiencia, hablo del impacto multidimensional que la eficiencia tiene, pero en sí misma es un arma de doble filo, ¿no? Puede generar eficiencia de corto plazo a costa de una pérdida de sustentabilidad. Entonces, eso es lo que hay que monitorear en forma integral. Entonces, respondiendo a la pregunta, que yo conozca, no hay un indicador genérico de aplicación de tecnología. Es muy variable y hay distintas tecnologías, hay muchas tecnologías. Ahora, es impresionante la cantidad de tecnología novedosa, que así como ya entramos en una era de agricultura de precisión, bueno, se están afilando bastante, hay mucha espuma en relación a startups también ganaderas, que bueno, algunas de ellas van a crecer, se van a desarrollar, no digo todas, va a haber algún tipo de selección, y en pocos años vamos a estar viendo sistemas y tecnologías de manejo de información aplicados a la ganadería en forma muy importante, ¿no? Sensores, collares, inteligencia artificial, modelos con algoritmos, es decir, procesamiento y automatización de información, y que demandan también crecimiento en la capacidad de procesar esa información. Todo eso es tecnología. No lo conozco, repito, en función de un indicador en particular, pero que hay un crecimiento de la tecnología en todo sentido, sí lo hay. Sí lo hay. Liderado por la agricultura, ¿no es cierto? Pero bueno, viene la ganadería también creciendo y con un gran potencial cada vez mayor, que se avisora. Perfecto. Una pregunta para Carlos. Para Carlos. Es para la provincia de San Luis, ¿no? Si ve preferible el cultivo de maíz, la campaña 21-22, o el de la soja, ¿no? Me parece que tiene que ver a lo mejor con los costos, ¿no? Con los costos que tiene que Y incurrir. sí tiene que ver, tendría que ver, cada situación es particular, digamos, una provincia y dentro de una provincia un departamento, porque depende bueno, en general el costo no tanto porque es muy uniforme ya el costo de producción de siembra directa. Tal vez el nivel de fertilización puede cambiar un poco, pero después el tema es realmente las condiciones climáticas, ¿no?, de cada zona, que hace que tengan distintos rendimientos. Por ejemplo, nosotros en las zonas del sur, por ejemplo, el departamento General Roca, que más al sur ha tenido una agriculturización impresionante, y eso que es un departamento que tiene entre 600 y 800 milímetros de lluvia, versus la zona húmeda de 1000, 1100 milímetros. Y sin embargo se ha adaptado el maíz como cultivo, digamos, cultivo tardío, que ahora se ha difundido también en un montón de zonas y en Brasil, y ha andado bastante bien en relación a otros cultivos, o sea, le compite bien a la soja, o sea, habría que ver en la situación de tipo de suelo, tipo de semilla que se siembra. O sea, el maíz ya ha dejado de ser un problema en zonas áridas porque según los materiales genéticos y la fecha de siembra se puede llegar a hacer también. Ahí en General Roca ha progresado muchísimo. Sigue la curva esa nacional de cultivo muy marcadamente. Las últimas dos preguntas antes de darle la palabra a Juan Bautista. Para Eduardo.
¿cuánto pensás que puede durar el periodo de aumento de eficiencia que habías mencionado para mejorar la ganadería o ganadería inteligente, que también la llaman, ¿no? Claro, o sea, lo ideal es que el aumento de la eficiencia se vea acompañado por aumento de stock. Nosotros tuvimos una reducción de stock importante a nivel nacional. Bueno, de alguna manera no es negativa la que de alguna manera ese stock se pueda recuperar, pero hay un límite para el stock. El aumento de stock está frenado por la disponibilidad de tierra, la disponibilidad de pastura. Puede haber ahí mejoramiento, se puede trabajar en aumento de producción de pasto y en aumento en la eficiencia en el aprovechamiento del pasto, con lo cual hay maneras de trabajar sobre el stock, pero tienen impacto más inmediato, ¿no? Y recuperar el stock. Lo que es más inmediato es el aumento de la eficiencia. Es decir, yo creo que es un objetivo permanente, pero es el que más rápido efecto puede tener en el corto plazo, en la medida que se acompañe por el stock, por el crecimiento del stock. O sea, pero de nada sirve el stock si no lo hacemos eficiente. Al revés, si tenemos mucho stock ineficiente, es negativo el impacto, es decir, es un arma de doble filo. Es como tener mucha carga a nivel microeconómico, a nivel de un establecimiento con alta carga, ¿no es cierto?, ineficiente, se vuelve doblemente ineficiente. Es un apalancamiento que produce la eficiencia sobre el stock o sobre la carga. Muchos establecimientos han crecido en carga, bueno, y ahora les faltaría el salto de la eficiencia. Hay establecimientos que han crecido en los dos aspectos, y a nivel de rodeo nacional vienen creciendo también los dos aspectos. La tasa de extracción ha venido mejorando, sobre todo no tanto por las variables de la cría, que viene un poco estancada en términos de tasa de destete, sino por la reducción en las duraciones de la invernada. Y ahí entra a jugar la suplementación, los feedlots, los encierres. Tenemos recrías e invernadas cada vez más cortas en el país. Eso ya es un logro y es un mejoramiento de la eficiencia que ya está teniendo su impacto. Entonces, creo que es un objetivo que no tendría que decaer, pero que en el corto plazo tiene un impacto mayor que el crecimiento simplemente del stock. ¿Puedo hacer una preguntita a Eduardo? Carlos, sí, y una respuesta también, si querés agregar. No, ¿sabés qué? El tema nosotros que teníamos acá en la unidad demostrativa Marcos Juárez, el tema de invernada o ciclo completo. El ciclo completo con terminación a corral es una alternativa, creo que bastante eficiente, porque el tema de la invernada siempre tenía el problema de mercado y la capacidad del productor de hacer las compras, ¿no? Que era muy complicada a veces. Y ese ciclo completo con terminación a corral puede andar. La pregunta es, entonces, ¿cómo el ciclo completo, cómo lo ves? Sí, vos que tenés datos de los dos tipos. Sí, el corral en general, como concepto, es un efecto sinérgico, ¿no? El corral en sí mismo puede dar resultados positivos y a veces no tanto. Depende mucho de la relación de precios flaco-gordo, además del precio del maíz. Pero en primer lugar, con estos precios del maíz que vos nos estabas diciendo, para los feedlot es un aumento de costos. Pero antes que el precio del maíz juega la relación flaco-gordo. Jorge también, si vos te querés prender a la pregunta, que sos un especialista en estos temas, bienvenido, ¿no? La relación flaco-gordo, la relación de compra-venta o ternero-novillo es fundamental para la rentabilidad del feedlot. Entonces muchas veces el feedlot se explica como un potenciador de otros factores o de otras variables o de otras etapas. Por ejemplo, el feedlot potencia la recría a pasto, potencia la cría, en el caso del ciclo completo, estabiliza resultados, nos independiza del clima, nos permite aumentar la carga justamente y tener entonces, aguantar una mayor carga en momentos que no tenemos pasto. Entonces, cuando tenemos pasto, ahí lo aprovechamos y cuando no lo tenemos los encerramos a los animales. O sea que lo mismo pasa a nivel de escala de negocios con los frigoríficos, que muchas veces arman sus propios corrales o sus hotelerías para, no con un fin de rentabilidad, sino de asegurarse la provisión de mercadería en tiempo y forma. Entonces, yo lo veo al feedlot
como esquema dentro del ciclo completo para la terminación, como un elemento de estabilización, un elemento de sinergia, y en segundo lugar, de rentabilidad en sí misma. Hay veces que sí, hay veces que no tanto. Entonces, es interesante el ciclo completo como una manera de estabilizar resultados. Ahora, hay momentos que vos calculás el margen bruto, Carlos, que sos especialista, calculás el margen bruto del ciclo completo y da menor que el margen bruto de la cría. Y en otros momentos, no. Pero no siempre, en términos inmediatos de corto plazo, económicamente hablando, el ciclo completo está en mejor situación que la cría. El ternero se ha valorizado más que proporcionalmente al gordo en los últimos años. Bienvenido cualquier aporte que quieran hacer, Carlos, Jorge. Perfecto. Una pregunta para Carlos. ¿Cómo se está viendo en la provincia de Córdoba la demanda de campo para arrendar, de acuerdo a los valores que vos mencionaste? Sí, justamente el último año hubo que se esperaba, pintaba el 2020-2021, digamos, con una sequía muy intensa, que afortunadamente hubo una lluvia en marzo y otra después que frenaron un poco esa debacle que iba a ser, y con la siembra de maíces tardíos y buenos materiales, dio rendimientos que sorprendieron. Entonces, los buenos precios que venían por todo el ciclo de precios internacionales altos y los rendimientos que eran promedio, hizo de que entonces cuando se cosecha es cuando se empieza después a hablar para hacer los nuevos alquileres, y era un muy alto ingreso y margen que tenían los productores. Entonces, lógicamente, los propietarios de la tierra para arriba, ¿viste? Y según, yo no hice ningún relevamiento, pero vi lo que publica la Bolsa de Cereales, que hace relevamiento de la de Córdoba, y en promedio habían subido un 10% de los valores altos que había. O sea, nosotros que teníamos casi 18 quintales de soja, pasamos a 19, lo que no quiere decir que en situaciones particulares de cercanía, de años de alquilar, etcétera, por ahí sean 20 quintales, 20, 22 quintales, a lo mejor. Pero hay gente que hace años que alquila y que el arrendatario saca margen también, porque si no se hubiera fundido. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo no tengo más preguntas. Queda simplemente agradecer a Carlos Guida Daza, a Eduardo Ponza, por sus efectivas y rendidoras charlas realmente interesantísimas. Creo que queda también un agradecimiento para la facultad, para Ariel Sabini, del sistema de cómputos de la universidad, para el vicerrector. Y por último, quería darle la palabra a Juan Bautista Casale, uno de los convocantes de este webinar. Sí, Jorge. Bueno, la verdad que muy contento, creo que tuvo un impacto muy bueno. Estas dos capacitaciones son temas muy innovadores, siempre que se trata de estas cuestiones de los pronósticos de siembra y bueno, este tablero nuevo de sistema ganadero. Nosotros lo escuchamos muy atentamente porque son cosas que se vienen, son cosas que nosotros el día de mañana vamos a tener que familiarizarnos, a utilizar, más nosotros que estamos bien relacionados al ámbito agropecuario, así que bueno, agradecerles, han sido de muy buena calidad. Jorge, a vos también por el contacto, todo esto también es mucho gracias a vos, de que fuiste el iniciador de estas capacitaciones, gracias por permitirnos a nosotros como jóvenes dirigentes del agro, desde Ateneo Cartés, de formar parte con ustedes, eternamente agradecido y bueno, espero que estas capacitaciones se sigan replicando, las sigamos teniendo, porque creo que nos benefician tanto a nosotros como a ustedes y mucha gente puede participar de esto, así que bueno, agradecerte nuevamente a vos, a Carlos y a Eduardo por la calidad de las exposiciones que han dado, al vicerrector Héctor, que estaba acá presente con nosotros en nombre de la Universidad Nacional de San Luis, y bueno, en nombre de Cartés y de Ateneo Cartés,
saludarlos a todos y esperando encontrarnos en una próxima capacitación muy pronto. muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que han participado. Chao. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias.